a la responsabilidad familiar ante aumento de casos de COVID-19 en menores de 20 años. Acapara atención en Estados Unidos, juicio político por asesinato del afro-norteamericano George Floyd. Ya comenzamos con las informaciones. El primer ministro Manuel Marrero Cruz instó a comenzar los preparativos para cuando se reactive en el país la actividad turística, una de las esferas más impactadas por la pandemia de la COVID-19 a nivel internacional. El jefe de gobierno encabezó la reunión de trabajo con directivos y especialistas del sector, donde se analizaron las prioridades para el 2021. Le acompañó el titular del MINTUR, Juan Carlos García Granda. Sin dudas, una de las esferas más afectadas por el impacto de la pandemia de COVID-19 a escala global y en Cuba es el turismo. Los cierres de frontera y las medidas de restricción de movilidad en todo el planeta provocaron una drástica disminución en la llegada de visitantes al país, que hoy prácticamente se reduce a algunos vuelos semanales, la mayoría procedentes de Rusia. La situación se agrava aún más por las negativas consecuencias del recrudecimiento del bloqueo estadounidense durante la administración de Donald Trump. Suspendieron los cruceros, suspendieron los viajes, suspendieron los aviones, aplicaron el título 3 para que los inversionistas también no quisieran invertir en Cuba. Es decir, que uno de los sectores que le aplicaron unas cuantas medidas directas así fue al propio turismo. El complejo panorama mundial hace impredecible conocer cuándo y cómo la actividad turística recuperará sus niveles acostumbrados. A prepararse para cuando ese momento llegue, utilizando todas las alternativas y soluciones posibles, llamó el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante la reunión de trabajo que examinó las prioridades de ese estratégico sector para 2021. Estamos obligados a pensar, a prepararnos para esa situación, buscar fórmulas diferentes. Yo creo que es un momento de revisarlo todo, rediseñar todos los productos turísticos, hacer combinaciones que permitan fortalecer esos productos, esas ofertas, hacerlas más atractivas. Y unido a eso, algo que yo estoy convencido también que cambiará para quedarse, es la manera de comercializar los productos turísticos. Junto a los preparativos para la esperada reactivación del turismo internacional, se impone también potenciar el mercado interno. Tenemos que rediseñar una estrategia para promover el turismo nacional. Nosotros necesitamos acercar más las ofertas a las posibilidades financieras. Hay que rediseñar productos, hay que rediseñar paquetes. Necesitamos más de la participación del mercado interno y para ello también utilizar mucho más el comercio electrónico. Nosotros tenemos que acabar ya de que la gente pueda reservar y pueda hasta pagar por su teléfono. El primer ministro aseguró que en medio de las complejidades de la actual situación, la calidad tiene que ser la premisa fundamental en el quehacer del turismo cubano. En medio de la COVID o después de la COVID, la calidad lo va a definir todo. Pero lo primero que lleva a la calidad es una sonrisa de oreja a oreja, que no siempre está. El buen trato, el intercambio afable. Lo primero que lleva a la calidad es la imagen, la presentación de los productos. Lo primero que lleva a la calidad es la cultura de detalle, es la limpieza, la pulcritud. Es lo que soy capaz de percibir y ver, y no siempre está así. Al delinear los principales desafíos durante el presente año, el jefe de gobierno llamó a continuar el mantenimiento y recuperación de habitaciones e instalaciones turísticas, a fortalecer el esquema empresarial y a buscar nuevas oportunidades para la inversión extranjera. Insistió también en la necesidad de concretar acuerdos con productores nacionales para garantizar el suministro de alimentos y otros insumos y a intensificar el uso de las fuentes renovables de energía. Vital consideró en esos esfuerzos la adecuada preparación de los cuadros y de los jóvenes. Marrero Cruz reconoció el papel desempeñado por los trabajadores del turismo en el enfrentamiento a la COVID-19. El jefe de gobierno instó al colectivo del MINTUR a trabajar con intensidad, coherencia e iniciativa y a mantener alta la confianza y el sentido de pertenencia para que el turismo continúe siendo la locomotora de la economía nacional. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
La situación de la pandemia de COVID-19 en Cuba cierra este último día de marzo con 1.008 casos positivos a la enfermedad, cifra más alta reportada desde el inicio de la pandemia en el país. Un llamado de atención hizo el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, sobre la necesidad de ser mucho más cuidadosos en la prevención. La puesta en marcha de estas medidas no debe ser un motivo de relajación y confianza para la población. Cuba amaneció hoy con 1.008 positivos, la cifra más alta de casos confirmados desde que se detectó el primer paciente de coronavirus en la isla. Los indicadores hoy denotan lo complejo de la situación epidemiológica que estamos enfrentando. Y lo digo con más lentitud de lo habitual, porque indiscutiblemente hay una transmisión muy importante en gran parte de nuestro territorio. Vamos a ver después las particularidades que se está trabajando, se están adoptando medidas, se están ajustando las acciones por parte del sistema de salud y de todos los organismos, pero indiscutiblemente es importante que nuestra población esté al tanto como ha estado hasta ahora, ¿no? El doctor Francisco Durán hizo un llamado de alerta a aquellos que han sido vacunados con la primera dosis de los candidatos vacunales y dejan de cumplir con las medidas preventivas. Algunas personas ya después que se ponen la primera dosis de uno de los candidatos vacunales, pues un poco que con confianza, que siempre decimos que esto no debe ser. Hoy mismo escuchábamos noticias de países que tienen hasta un 40% de cobertura ya y que sin embargo la transmisión se ha ido incrementando. Un dato alarmante es que la edad pediátrica aumentó en los casos confirmados en el día de ayer. Es importante el llamado de alerta a la familia para proteger a nuestros hijos del contagio, porque el virus no exime edades ni tiene patrones fijos en su evolución y gravedad. Menores de 20 años, ayer una cifra impresionante, 176 se diagnosticaron en Cuba con COVID-19 y de estos 164 en edades pediátricas de 18 y menos años de edad. Estamos hablando del 16,2%. Pero de esos 164, 7 lactantes se confirman en el día de ayer, 5 de la provincia de La Habana y 2 de la provincia de Granma. Todos contactos de casos confirmados. Hemos llamado la atención a proteger, al menos mientras tengamos esta transmisión tan importante que estamos enfrentando hoy. Marzo termina como el mes de más casos positivos confirmados. De ahí el llamado a extremar las medidas desde lo personal, a no confiarnos por los candidatos vacunales que hoy son parte del ensayo clínico. Siempre recordar que detrás de cada fallecido por este virus hay una historia triste que contar. Faltó la despedida, el abrazo familiar, el último adiós. Maray Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El candidato vacunal Abdala es el segundo inmunógeno cubano específico contra el SARS-CoV-2 que pasó a la tercera fase de ensayos clínicos. Los granmenses incluidos en el estudio depositan confianza en ese producto del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología porque saben que la ciencia cubana tiene un historial de muy buenos resultados en este campo. Cuando el sábado 20 de marzo salía de la capital cubana la caravana que trasladaba el candidato vacunal Abdala al oriente del país, se generó gran expectativa en las provincias Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma, hasta donde llegaría el inmunógeno. Desde entonces ya muchos querían ser voluntarios, y es que el trabajo científico de la isla que sustenta la producción de vacunas ha sido sólido y efectivo desde el pasado siglo. Este ensayo clínico Abdala es un logro más de la ciencia cubana, una vez más pensando en el bienestar de su país, de su pueblo. Esto para mí ha sido grande. Yo siempre he muy confiado en la salud cubana. Ahora que voy arriba y veo la cantidad de médicos, enfermeras, laboratoristas, todos que están enfrascados en eso, le dije a mi esposo, ¿viste qué grande la revolución?
2 áreas de salud en la capital granmense reciben cada día a decenas de voluntarios. Desde los policlínicos Jimmy Hirsil y Bayamo Oeste se envían los sujetos hasta el centro médico ambulatorio y allí se determina finalmente su inclusión. A la salida apenas hay evento adverso y sí muchos criterios de respaldo a lo que ya se había confirmado en las fases 1 y 2, seguridad e inmunogenización del candidato. Creo que constituye una satisfacción para nosotros haber sido elegidos porque, bueno, en nuestro cuerpo va inoculado esa vacuna para demostrar cuánto tiempo, sí, para que ese tiempo dedicado por nuestros científicos, nuestra fuerza calificada no sea en vano, sino que ahí va el tiempo, va la vacunación, va los resultados, el éxito, para demostrar, es decir, que yo hoy pudiera decir que en mi brazo no solamente llevo un pinchazo, un simple pinchazo, sino llevo el conocimiento, el tiempo dedicado por nuestros científicos en aras de salvar la humanidad. La respuesta ha sido positiva, por eso ya Abdala está entrando en una nueva etapa, el estudio de intervención que de manera escalonada ya autorizó el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos. Katiuska León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los incendios originados en motos eléctricas estuvieron entre los más frecuentes ocurridos en el país el pasado año. Más adelante en esta emisión nos acercaremos a las principales medidas para evitarlos. Buenas tardes. El juicio por asesinato del afro-norteamericano George Floyd en mayo de 2020, que se inició ayer lunes, acapara la atención en todo Estados Unidos. La prensa nacional indica que hay mucha expectación ante este proceso, considerado el caso más destacado de su tipo en los últimos 30 años. The Hill, el periódico del Congreso, aclara que solo un miembro de la familia de Floyd y un miembro de la familia de Derek Chauvin, el policía acusado, fueron permitidos como espectadores el lunes en un tribunal de Minneapolis debido a medidas restrictivas a raíz de la pandemia de la COVID-19. En el juicio contra el ex policía Derek Chauvin, acusado de matar al afroestadounidense George Floyd, se mostró al jurado el lunes el video que muestra la agonía del hombre de 46 años. Este caso es sobre el señor Derek Chauvin y no sobre ninguno de esos hombres y mujeres. No se trata en absoluto de toda la policía. Y este caso no se trata de una toma de decisiones en una fracción de segundo. En los 9 minutos y 29 segundos hay 479 segundos, no una fracción de segundo. De eso se trata este caso. Chauvin está acusado de asesinato y homicidio culposo y enfrenta hasta 40 años de prisión si es declarado culpable del cargo más grave, asesinato en segundo grado. Por su parte, el abogado de Chauvin, Eric Nelson, acusó a Floyd de estar bajo la influencia de las drogas al momento de su arresto y aseguró que se resistió a ser detenido. Además, instó al jurado a ignorar la política y los movimientos sociales que rodean al caso. Bueno, el juicio, que como les decía comenzó la víspera, puede durar alrededor de un mes y el presidente estadounidense Joe Biden lo observa de cerca, apuntó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. Mientras este juicio está en desarrollo, el mandatario pidió hoy a funcionarios estatales y locales mantener los mandatos del uso de la mascarilla y continuar con ciertas restricciones para evitar la propagación de la COVID-19. Medios como The Hill reportan que en varios lugares de Estados Unidos se comenzó agresivamente a eliminar el uso de mascarillas mientras se alivian restricciones sobre negocios y eventos públicos en las últimas semanas. Si bien la disponibilidad de vacunas aumenta, también se reporta un ligero incremento en el número de casos positivos a la COVID-19 y esto por supuesto que genera mucha preocupación. Aquí en América Latina, hoy es noticia en Chile que la propuesta del presidente Sebastián Piñera de posponer las elecciones de abril para mayo a causa de la COVID-19 centra hoy el debate político donde el Parlamento debe pronunciarse
con urgencia. Se espera que a más tardar mañana los legisladores den el visto bueno a la propuesta de reforma constitucional que permitiría pasar los comicios previstos para el 10 y 11 de abril para 5 semanas más tarde, es decir, el 15 y 16 de mayo. Sin embargo, llovieron las críticas al Ejecutivo, al que acusan desde la oposición de ser negligente en el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19, relajando las medidas sanitarias, lo que llevó a la grave crisis sanitaria actual. En Brasil, los comandantes del Ejército, Marina y Fuerza Aérea de ese país pusieron hoy sus cargos a disposición tras el presidente Jair Bolsonaro remover este lunes al ministro de Defensa, general Fernando Azevedo e Silva. Según los medios locales, los jefes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea expresaron su voluntad de dejar el cargo tras la dimisión del titular de Defensa, Fernando Azevedo. Este anunció su renuncia horas después de que el canciller Ernesto Araújo decidiera abandonar el gobierno tras la oleada de críticas por aislar a Brasil del escenario internacional e impedir la obtención de vacunas. Como consecuencia, Jair Bolsonaro procedió con el reemplazo de 6 ministros, los titulares de Defensa, Exteriores, Justicia, Presidencia, Secretaría del Gobierno y la Fiscalía General de la República. Hace 2 semanas también hubo un cambio en el Ministerio de Salud, que ya va por el 4º titular desde el inicio de la pandemia. Vamos a terminar en Siria, un país bloqueado por Estados Unidos y por la Unión Europea. La presidencia de ese país informó mediante una nota de prensa que el mandatario Bashar al-Assad y su esposa, Asma al-Assad, se recuperaron de la COVID-19. De acuerdo con el texto, ambos volvieron a desempeñar sus funciones con normalidad tras la finalización del periodo de cuarentena domiciliaria, la desaparición de los síntomas y la confirmación de resultados negativos de las pruebas de PCR. El día 8 de este mes de marzo, pues la presidencia siria anunció que el mandatario y su esposa habían contraído la COVID-19 y la noticia fue acompañada de falsas fake news sobre el deterioro de su estado de salud y su traslado a Rusia, lo cual fue desmentido por la presidencia siria al confirmar que un equipo nacional de médicos trató al jefe de Estado. Así termino, continúen ahora con otras informaciones. Regresamos a la actualidad nacional. El Instituto Politécnico Agropecuario Tranquilino Sandalio de Noda de Pinar del Río, considerado el más antiguo del país, destina más de 15 áreas a la producción de alimentos y la cría de animales. Aunque cesaron las actividades escolares por la situación epidemiológica actual, el personal docente garantiza hoy el cuidado de cultivos y especies para el autoabastecimiento. Más de un centenar de años atesora el Instituto Politécnico Agropecuario Tranquilino Sandalio de Noda de Pinar del Río, con la destreza de un claustro de profesores que se mantienen activos a pesar de la COVID-19. La producción de alimentos continúa siendo una prioridad, aunque en esta ocasión ellos asumen las actividades prácticas. Nuestro centro tiene un claustro de 54 docentes. De ellos tenemos maestros pesquisando en las diferentes zonas de residencia de ellos, y tenemos los demás trabajando acá en el centro, en las diferentes áreas. Los maestros son ubicados en estas áreas según las necesidades que presenta el cultivo y las necesidades climatológicas, ya sea en el riego, en la cosecha, la recolección, la plantación de diferentes cultivos, fundamentalmente hortalizas, viandas y vegetales. Destinados al autoabastecimiento de la institución, en los cultivos prevalece la variedad y la dedicación de quienes en tiempos habituales transmiten enseñanzas y fomentan valores para labrar la tierra. Fortalecer la economía del país, contribuir además para que nuestros estudiantes nos vean como un ejemplo, para que las familias nos vean como un ejemplo, así como todo el entorno de la comunidad. Ubicado a más de 10 kilómetros de la ciudad pinareña, el centro educativo fortalece los vínculos productivos y ante las carencias busca alternativas en el conocimiento. Tal es el caso del profe Rodolfo, que vio en los tallos de plátano un aliciente para la germinación de plantas de calabaza que poco a poco extiende a otros cultivos. Estos discos se le hace un orificio en el medio, se extrae la parte vegetal, se depositan las semillas
y se tapa con ese mismo taponcito que nosotros le hemos extraído. Le garantiza la humedad suficiente a la semilla para su germinación hasta que llegue más o menos a este tamaño que se puede llevar directo a las áreas de producción. Pese a la propagación de la COVID-19, son visibles los frutos del trabajo del personal docente que dedica sus jornadas a la productividad en el Instituto Politécnico, sitio insigne de ese tipo de enseñanza en el país. Desde Pinar del Río, Yoslaine Sánchez Arronte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes. De manera local, ayer solo se registraron precipitaciones en el Cabo de San Antonio, Pinar del Río, en Topejicoyante y Trinidad en Santi Espíritus, así como en Manzanillo y Cabo Cruz, en este caso en la provincia de Granma. Al menos eso indica la red de estaciones meteorológicas y los acumulados son muy poco significativos. Y es que en Cuba está influyendo un aire estable, seco y una fuerte radiación solar durante todo el día que además mantiene las temperaturas muy elevadas en todo el territorio nacional. En esta jornada de martes continuarán similares esas condiciones del tiempo. Observen a esta hora muy poca nubosidad sobre Cuba, muchísimo sol ahora mismo en casi todo el territorio nacional. En la tarde estará parcialmente nublado, pudiera nublarse de manera ocasional en alguna localidad, pero como pueden apreciar, siguen siendo pocas las precipitaciones. En la noche nuevamente disminuye la nubosidad a lo largo de todo el archipiélago, algunos nublados parciales, pero sin precipitaciones. Otra jornada de muchísimo calor, temperaturas máximas de 31 y 34 grados Celsius, pueden llegar a 35 grados en la provincia de Granma, también en algunas localidades del interior, y ese calor continúa en la noche con temperaturas en el entorno de los 22 y 25 grados Celsius, pueden llegar a 26 grados en la provincia de Santiago de Cuba. Los vientos hoy del este en la región occidental y del nordeste al este en centro y oriente, en ambos casos entre 15 y 30 kilómetros por hora, con rachas superiores hacia zonas de la costa norte. Por eso persisten las marejadas en el norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, también desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz, y en el resto de la costa sur habrá poco oleaje durante todo el día. Así que ya usted sabe, otra jornada donde además del calor siguen siendo pocas las precipitaciones en toda Cuba. Hasta aquí el tiempo. Gracias por la compañía. Como siempre le digo, cuídese mucho y tenga buen día. Revisamos otros temas. Importantes inversiones se ejecutan en la industria pesquera de Santi Espíritus. La diversificación de las producciones constituye una prioridad en esa empresa perteneciente al sector acuícola. Santi Espíritus es uno de los territorios del país cuya capacidad de embalse permite la captura de disímiles especies de peces de agua dulce. La industria pesquera se renueva y amplía en estos momentos con importantes inversiones en aras del mejoramiento de la calidad del producto y aumentar las capacidades. En ese sentido, se instaló una máquina para elaborar picadillos de procedencia española. Las otras máquinas son capaces de moler 3 toneladas de picadillos en 8 horas de trabajo, y ya estas llegan a 5 toneladas de picadillo, pero la productividad de la misma casi aumenta un 10%. En las próximas horas quedará montado además un nuevo túnel de congelación, una caldera para vapor y equipos de alta tecnología en una nueva línea para el área de conformados. Todo ello beneficia las proyecciones de nuevos mercados. Hoy se está produciendo la croqueta, se está produciendo el medallón de pescado con queso, se está produciendo el picadillo condimentado, se están produciendo diferentes tipos de embutidos y se está produciendo el picadillo que es condimentado en un gran volumen para buscar la forma de garantizarle a nivel de todas las casillas de la provincia que no falten las producciones de pescado. Desde el pasado año se diversifican las producciones con alrededor de 18 tipos de conformados y la incorporación de agregados como el queso y la pasta de soya. Asimismo se incrementan las exportaciones de la tenca HG. En Santi Espíritus, Norma Concepción, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Durante la asamblea anual de la Conferencia Económica Japón-Cuba celebrada en Tokio, se expusieron las potencialidades comerciales que ofrece la nación antillana para los empresarios nipones. Se destacó la nueva cartera de oportunidades de inversión extranjera con un total de 503 proyectos, así como la creación y puesta en funcionamiento de la ventanilla única para esas actividades. Además, el representante de Cuba en Japón, Miguel Ángel Ramírez, sostuvo un encuentro con senadores en el que expuso los avances de Cuba en la industria biofarmacéutica, entre otros temas de actualidad y de la agenda bilateral. 2 inmuebles de la ciudad de Trinidad, Patrimonio de la Humanidad, fueron nominados al Premio de Restauración. La farmacia principal La Purísima, inaugurada en el aniversario 506 de la llamada Ciudad Museo del Caribe, y la sede de la Academia de las Artes. Los ganadores del Premio Provincial de Restauración y Conservación se darán a conocer el próximo día 5 de abril desde las plataformas virtuales. La constitución del mercado mayorista de alimentos Mercaval en los 8 municipios de Las Tunas permite que hoy se beneficien 740 clientes del sector no estatal de ese territorio. Los principales productos que se expenden en Mercaval son arroz, azúcar crudo y refino, sal, harina de trigo, cerveza, sirope, vinagre y vino seco, disponibilidad que depende del balance mensual que realiza el Grupo de Alimentos del Ministerio de Economía y Planificación. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y como habíamos adelantado, entre 2017 y 2020, los incendios en motos eléctricas estuvieron entre los más frecuentes ocurridos en el país. Dado el incremento de la ocurrencia de estos hechos, se hace necesario llamar la atención sobre las principales medidas para evitarlos. Vamos a conocer más. Pérdidas materiales y, más importante aún, de vidas humanas están asociadas a incendios producidos por motos eléctricas y sus baterías de litio. Estas cifras van cada vez en aumento. Desde que concluyó el 2019, que concluye con 221 casos de incendios reportados al Cuerpo de Bomberos, diagnosticamos que el 2020 iba a ser un año con una cifra mucho mayor, como lo fue realmente. El 2020 concluye con un total de 602 hechos de incendios provocados, iniciados en motos eléctricas o baterías de litio. Una vez más se insiste en la necesidad de que los propietarios de este medio de transporte respeten los parámetros establecidos por el fabricante para el uso de los mismos, pues las modificaciones figuran entre las principales causas de estos incendios. El fenómeno que ocurre en la batería durante el incendio se conoce como embalamiento térmico, que no es más que el aumento de la temperatura de manera desenfrenada, y a la vez este aumento de temperatura se va retroalimentando de la misma, generando cierta cantidad de gases, los cuales vencen la resistencia del material que compone el pack de batería. Tenemos identificado que hay personas que están realizando reparaciones sin tener una certificación que los avale para esta tarea. La combustión de las piezas y partes de estas motos eléctricas ocurre en cuestiones de segundos, de ahí la peligrosidad que entraña un incendio de esta índole. Teniendo en cuenta las principales causas de estos incendios, se recomiendan una serie de medidas encaminadas a la prevención. Realizar las cargas en lugares abiertos, ventilados. Utilizar las baterías recomendadas por el fabricante. La no utilización también incluso de baterías que sean artesanales, reparadas o perforadas al punto de vista. Y eliminar también los dispositivos de seguridad eléctrica que tienen puestos fundamentalmente, que son los EMS. Diferentes organismos y entidades trabajan a nivel de país para buscar soluciones y alternativas que contrarresten esta situación. Hoy tenemos 2 empresas trabajando en el ensamblaje, la fabricación de triciclos, fundamentalmente cuadriciclos que se incorporan ahora, y posteriormente otros equipos eléctricos se van incorporando al país. Próximamente, nuestro ministerio tiene proyectado también el ensamblaje de baterías en el país. No es algo que es para mañana, es un futuro inmediato, pero que las baterías serán como esta que le estaba hablando anteriormente, con la seguridad y la responsabilidad que lleva este tipo de vehículos. Fue un reporte de los estudios taínos para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes. El elenco de Granma se muestra hoy en inmejorable forma para alzar nuevamente el título de Cuba
después de vencer en los 2 primeros compromisos a su similar de Matanzas por la mínima. Ambas nóminas descansan esta fecha y definen estrategias para afrontar los encuentros restantes. La tropa que dirige Armando Ferrer, favorita para muchos antes de iniciar el duelo, ahora está contra la pared, situación similar a la que vivió frente al equipo de Las Tunas, al cual superó luego en 4 desafíos. Este miércoles se efectúa el tercer juego de la serie, pactada al mejor de 7, y se espera un duelo de lanzadores invictos en la actual postemporada, con el derecho César García por los Alazanes y el también diestro René Rivero por los Cocodrilos. Antes del tercer encuentro, el colega Aurelio Prieto Alemán obtuvo declaraciones de algunos jugadores. Guillermo decía de 3-3, sigue demostrando que sí estás apto para estos momentos. Siempre estoy dispuesto y listo para la posición que me ponga y creo que voy a hacer lo mejor de mí y voy a tratar de hacerlo bien. ¿Cómo estás viviendo esta primera final tuya? No tengo presión, ¿sabes? Yo voy siempre a hacer las cosas bien y estar calmado y estar atento a todo. Estamos frente a un gran rival, así que tenemos que concentrarnos en las cosas técnico-tácticas, hacerla bien. Y la victoria tiene que venir. A la afición de Granma que nos siga apoyando, que nosotros en cada partido, en cada inning vamos a dar lo mejor de nosotros y para así llevar el triunfo para allá. Que hay mucha confianza, que nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros en el terreno y todo va a salir bien. Bueno, también del pasatiempo nacional este martes en Japón, solo Dayan Viciedo resaltó al conectar 2 imparables en 4 visitas al plato, con lo que remolcó 2 carreras. El inicialista, que se fue en blanco en el juego del domingo, elevó ahora su promedio a 267 y su total de empujadas a 5. Por otra parte, Yuris Vélez Gracial sumó un indiscutible en 4 oportunidades y anotó una carrera para contribuir al triunfo de los halcones de SoftBank sobre los búfalos de Orix. El jardinero antillano mantuvo su promedio en 250, en tanto su compatriota y compañero de equipo Alfredo Despaine se fue de 4-0 con 2 ponches para disminuir el suyo a 231. Y el remozamiento y la restauración de las instalaciones constituye hoy un aspecto medular en el perfeccionamiento del movimiento deportivo cubano. Para el actual año 2021, la Dirección Provincial de La Habana aspira a reparar 61 centros. Con los detalles, el colega Andy José Rivera. Diversas áreas de la capital evidencian un estado de deterioro contra el cual se implementan acciones. El plan de 2021 aspira a recuperar algunas de estas instalaciones como el Centro Deportivo Eduardo Saborit. Estamos en una primera etapa de engalanamiento de la institución y previendo 4 de abril, cuestiones de que esté lista, y hay un segundo momento ya de reparación interna de la infraestructura. Nosotros este año tenemos previsto al rescate de más de 60 instalaciones deportivas en todo el territorio, que forma parte de todos los objetos de obra que tienen que ver con el deporte, lo mismo un terreno de béisbol, que una cancha de fronttenis, un terreno de baloncesto. Un escenario similar proyecta el Combinado Deportivo José María Pérez de Centro Habana, popularmente conocido como El Portón. Con una inversión superior a los 4 millones de pesos, la instalación aspira a recuperar su esplendor con la restauración de sus áreas. Se está trabajando en la pintura de los gimnasios, la reparación de biosaludables, la parte del socio administrativo, las oficinas, todo el área verde, y estamos trabajando en la construcción de los ovados de béisbol que por el deterioro se habían perdido. Este proyecto reconstructivo sostiene la premisa de dejar listas las áreas deportivas para una futura etapa post-COVID. A decir de los entrevistados, la meta es aprovechar todo este tiempo para remozar las instalaciones y que luego puedan ser disfrutadas por la población. Andy José Rivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, pasamos al más universal. Esta tarde continúa la tercera fecha de los partidos eliminatorios para la Copa Mundial Qatar 2022 en territorio europeo. Entre lo más relevante, Portugal irá frente a Luxemburgo y Holanda ante Gibraltar, ambos por mejorar frente a débiles rivales sus resultados. También esta fecha juega Bélgica ante Bielorrusia y Noruega versus Montenegro. Precisamente el delantero noruego Erling Haaland, a pesar de no lucir estos días con su selección, es pretendido por los principales clubes del viejo continente, que saben del olfato goleador de esta joven promesa. El siguiente de trabajo nos acerca a sus posibles destinos.
Erling Haaland es el objetivo número 1 del Manchester City, según información de The Sun, para suplir la ausencia de Agüero, que no seguirá en el club después de 10 temporadas. Los ciudadanos de Pep Guardiola se apuntan a la carrera por el fichaje del delantero noruego, por el que suspira media Europa, y no es para menos si atendemos a sus números. Sale a un gol por partido en la Bundesliga, lleva 10 en 6 partidos en la Champions, donde está pulverizando todos los récords de precocidad. El Real Madrid pretende jugar la baza de su amigo y compatriota Odegaard para convencerle. El Bayern y el United completan una lista de pretendientes, en la que de momento la única que lo ha atado ha sido la alcaldesa de Marbella, aunque el City de Guardiola trabaja para que pueda pasar su verano en España como si se tratara de un inglés más. Ichitsu Hakoichi es una mujer de 104 años que recorrió parte de Japón mientras llevaba la antorcha de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el pasado 28 de marzo. Esta anciana realizó ese trayecto acompañada por su hijo mayor, Hidemasa Hakoichi, de 77 años, y se sintió satisfecha por el papel que ha desempeñado. Los Juegos Olímpicos de Tokio se celebrarán entre el 23 de julio y el 8 de agosto, después de que se aplazaran como consecuencia de la pandemia mundial de la COVID-19 y no contarán con público de otras naciones. Con esta curiosa nota concluye la cita con la actualidad deportiva. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Alejandro. Continuamos con otros temas internacionales. El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que la próxima semana, como parte de los esfuerzos para inmunizar a la población contra la COVID-19, comenzará en la nación bolivariana el proceso de vacunación de los adultos mayores y de aquellas personas que presenten alguna condición especial. Una buena noticia sin duda para los venezolanos, pero no exenta de los rigores económicos que atraviesan como consecuencia del bloqueo impuesto por Estados Unidos a esa nación. ¿Qué opciones entonces tiene Venezuela para adquirir las dosis de vacunas que necesita? ¿Es válido el mecanismo de petróleo por vacunas propuesto recientemente por Maduro? Con el análisis del tema recibimos al periodista Jorge Legañoa. Legañoa, muy buenas tardes para ti, adelante. Saludos amigos. El gobierno bolivariano de Nicolás Maduro está empeñado en inmunizar a todos los venezolanos contra la COVID-19. Así lo ha dejado claro el mandatario, quien anunció que su país está listo para implementar el mecanismo petróleo por vacunas para adquirir las dosis necesarias ante el bloqueo que Estados Unidos mantiene sobre las cuentas de la nación en bancos de buena parte del mundo. Y usted se preguntará por qué tendría que recurrir un gobierno legítimo como el de Venezuela a un método que pareciera rudimentario de tiempos de guerra para pagar medicamentos. Y déjeme decirle en este sentido que desde que Donald Trump reconoció al ex diputado Juan Guaidó como presidente de Venezuela y no al legítimamente electo Nicolás Maduro, comenzó el sistemático saboteo a la economía y las finanzas que ha llevado al robo de activos venezolanos en Estados Unidos, como la empresa Citgo, que era una subsidiaria de Petróleos de Venezuela en la nación norteña, además del congelamiento por orden de Estados Unidos y a solicitud de Guaidó y otros diputados y otros exdiputados opositores de los fondos financieros de la nación suramericana en bancos norteamericanos y de terceros países. La declaratoria que hiciera el demócrata Barack Obama en 2015 de que Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos abrió las puertas a las medidas unilaterales de bloqueo de la administración Trump, que ha privado a ese país del 99% de sus ingresos, una cifra nada despreciable. Miraflores reclama que sean desbloqueados en bancos internacionales 7.000 millones de dólares para pagar, entre otras necesidades, 2,5 millones de vacunas a través del mecanismo internacional conocido como Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19, COVAX, que busca una distribución más equitativa de las vacunas. Estas dosis podrían beneficiar a alrededor del 20% de la población venezolana. Maduro incluso apuntó que petróleo por vacunas ayudaría a comprar todas las vacunas necesarias. Y déjeme decirle que no es la primera vez que a nivel mundial se utilizan mecanismos de este tipo. Naciones Unidas aplicó un programa similar en Irak a mediados de los años 90, en el que las ventas de petróleo se utilizaban para la compra de alimentos y medicamentos para el pueblo iraquí. No resolvió todos los problemas, incluso se vio envuelto en algunos escándalos de corrupción, pero permitió atender las necesidades más apremiantes
de ese pueblo. Ahora Venezuela apuesta por su recurso natural como vía para garantizar a toda costa la salud del pueblo, mientras continúan las reclamaciones para que los recursos monetarios depositados en bancos internacionales sean descongelados y entregados a la Organización Panamericana de la Salud para la compra de vacunas anti-COVID. Pero el asedio a Venezuela no se resume solo al secuestro de sus dólares, pues en las últimas semanas los sectores opositores han hecho circular noticias falsas bajo la etiqueta en redes sociales "dejen entrar las vacunas", una nueva operación psicológica contra el chavismo, alegando un supuesto acuerdo entre Maduro y Guaidó para la compra de vacunas, lo cual ha sido desmentido, y buscaría culpar al gobierno de la supuesta falta de dosis de vacunas anti-COVID frente a los que mantienen, con la ayuda de Estados Unidos, el dinero represado en bancos internacionales. Como ven, en un mundo donde escasean las vacunas, la oposición venezolana intenta reescribir la realidad y sacar dividendos políticos de la pandemia, mientras el gobierno ha implementado una estrategia de contención que le ha permitido estar en mejor situación epidemiológica que sus vecinos regionales como Brasil y Colombia. Veremos entonces la efectividad de petróleo por vacunas, pero sin dudas un intento loable para llevar salud al pueblo venezolano. Hasta entonces, manténgase informado. La verdad necesita de nosotros. Así es, continuamos con otros temas nacionales. Alianzas entre la empresa de conformación de metales Noel Fernández y la Universidad de Matanzas permiten generar proyectos de encadenamiento productivo en el territorio. También contribuyen a la sustitución de importaciones y a la producción de materiales de la construcción. Convocados por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez a fortalecer el encadenamiento productivo, los investigadores matanceros buscan estrategias para disminuir la contaminación ambiental y a la vez contribuir a la producción de materiales de la construcción y sustituir importaciones. El proyecto es un proyecto territorial, un programa territorial de encadenamiento productivo, y está dirigido fundamentalmente a la reutilización de la escoria del proceso de soldadura en la producción de cilindro a gas. Esta escoria, que es un contaminante y afecta el medio ambiente y ahora mismo no tiene ningún valor para la empresa, estamos buscando formas de reutilizarla, o sea, de reincorporarla a la economía, y estamos valorando dos variantes fundamentales: reciclarla como fundente y utilizarla en el propio proceso de soldadura, o utilizarla como aditivo para materiales de la construcción, ya sea sustituyendo áridos o sustituyendo cemento. El trabajo del Centro de Estudios de Fabricación Avanzada y Sostenible de la Universidad de Matanzas, de conjunto con la empresa de conformación de metales Noel Fernández, incluye contactos con otras entidades y sector por cuenta propia, lo cual valida la pertinencia de la investigación que comenzó en octubre del pasado año y prevé concluir este 2021. Ambas tuvieron pruebas bastante satisfactorias. Una se probó con una CNA que cogió un volumen pequeño de fundente, lo mezcló con material de la construcción y dio buenos resultados, y la otra se incluyó en el proceso productivo. Después de esto se señalaron los cilindros donde se iba a emplear la mezcla del 20% de esta escoria, y se pasó por los diferentes procesos de cilindro, y después se hizo una prueba en el laboratorio de nosotros y cumplió con los estándares de la norma. Conformat busca alternativas y diversifica sus producciones en aras de alcanzar mayores utilidades. Tenemos toda una serie de alternativas de producción donde le estamos dando de solución a muchos aseguramientos a la población, como hacemos asadores, hornillas, cestos, rejas para porcinos. Tenemos un convenio con la genética muy bueno, donde hacemos toda una serie de rejas para diferentes departamentos, vías, flejes y toda una serie de alternativas, que eso está ayudando mucho a todo lo que es la vivienda de la población. Con cerca de 30.000 cilindros nuevos e igual cifra de reparados en el primer trimestre, la entidad cumple sus planes productivos y trabaja en alianza estratégica con la Universidad de Matanzas. Desde Matanzas, Lil Jiménez Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, y el viceministro primero de la Agricultura, Yadel Pérez Brito, se reunieron con los coordinadores municipales de los programas de la agricultura en La Habana y los intendentes de cada municipio. Precisamente en la cita se analizaron los avances del autoabastecimiento municipal en la capital.
En el encuentro de trabajo se evaluó el estado actual del programa de autoabastecimiento municipal y la comercialización de productos agropecuarios. Al cierre del mes de febrero se alcanzaron 18.195 toneladas. Eso representa una per cápita de 18.9 libras por habitantes, faltando por producir, acopiar y vender 10.729 toneladas. Ante el vicepresidente cubano rindieron cuentas los intendentes de los municipios con más bajo promedio en la campaña: La Lisa, 10 de octubre, Boyeros y Playa. No puede haber un municipio del 100% de su red sean estos puntos y la cosa del sector no estatal de la economía, porque mira lo que pasa. Entonces yo creo que de todas formas, mirando hacia el futuro, esto hay que perfeccionarlo, mejorarlo, hay que buscar un equilibrio, hay que buscar un equilibrio, y que haya mercado, que haya esto, que sea más seguro, ¿te das cuenta? Que haya más equidad, porque nosotros la política no teníamos política para la comercialización y ahora ya tenemos política y va a tener una norma. Eso no nos resuelve las 30 libras ahora. La solución de las 30 libras es crecer más, hay que producir más. El vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, explicó que los principios de la política trazada están dirigidos a flexibilizar y completar la red de comercialización y que el Estado cumpla con su papel regulador en representación del pueblo. El mandatario cubano además se recalcó la importancia de la soberanía municipal y el respaldo que le confiere en este sentido la Constitución. Está relacionado con el municipio que necesitamos, el municipio que queremos. Hay que fortalecer el municipio y toda la autonomía y la autoridad del municipio. Ya esa ley está vigente y los municipios tienen que empezar a usar esa autoridad. Al decir de Valdés Mesa, una Habana productiva que aproveche todos sus espacios cultivables es también una ciudad maravilla. El camarógrafo Pablo Ayala y Elizabeth Cánova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. El programa de actividades de la Jornada por el Día del Libro Cubano, que se transmite en la cadena Streaming Cuba, comenzó esta mañana con la presentación de la revista Arte Cubano, con dossier dedicado a Lesbia Benduá. Se harán además promociones de novedades literarias y el coloquio Criterios, Cultura y Nación. Esta tarde se entregarán los premios Pensar a Contracorriente y el Iberoamericano de Cuentos Julio Cortázar. Por su parte, el canal de YouTube mostrará el mensaje de Ignacio Ramonet en saludo a la Jornada del Libro Cubano, cápsulas del poeta y editor Norberto Codina, la escritora Malena Salazar, la dedicada al 57 aniversario de Legrén y a la Jornada por el Día del Libro Cubano. La jornada que promueve el libro y la lectura culminará este 31 de marzo. Por su parte, en Camagüey también se celebra la Jornada por el Día del Libro Cubano desde las redes sociales, con más de 30 actividades que motivan el interés por la lectura. Una oportunidad de acceder a través de la plataforma virtual a la más amplia y diversa oferta literaria durante la Jornada por el Día del Libro Cubano. En Camagüey, más de 30 actividades conforman el programa, que incluye conferencias, conversatorios, presentaciones de ejemplares, lectura de textos y cápsulas audiovisuales a escritores del territorio. Hay una representación variopinta importante, tanto de la vanguardia artística de la UNIA como de los jóvenes creadores. Hay presentaciones de libros, hay lecturas, hay momentos teóricos dentro dentro de la jornada, pero y por supuesto siempre desde las plataformas digitales. Rinden homenaje desde las redes sociales a los aniversarios 60 de Palabras a los Intelectuales, la campaña de alfabetización y el centenario de Cintio Vitier. Comunicarse por todos los medios y por todas las vías, yo creo que es imprescindible, necesario. Y si las circunstancias han variado, pues sencillamente tenemos que variar con las circunstancias. Algunos peinamos canas, tenemos que adecuarnos mucho mayormente a este tipo de sistema de comunicación, pero tenemos que hacerlo, porque lo importante es salvar la literatura cubana. También se inserta desde el Café Literario La Comarca el proyecto sociocultural Golpe a Golpe, con todas sus manifestaciones artísticas. Con un grupo de peñas caracterizadas que hemos querido dedicar a esta fecha,
con un grupo de escritores jóvenes que a su vez son acompañados por trovadores y narradores orales de nuestro propio proyecto. Una jornada con el auspicio del Centro Provincial del Libro y la Literatura, en colaboración con la Asociación Hermanos Saiz, el Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la Unión de Historiadores, que enriquece el mundo de la literatura. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y la norma internacional de la numeración para libros ISBN, por sus siglas en inglés, permite brindar información sobre los libros digitales e impresos. La agencia encargada de esta asignación en Cuba conmemora 30 años de creada y no detiene su quehacer aún en medio de la pandemia. De uso obligatorio para los libros publicados en Cuba, el registro de ISBN resulta fundamental en el trabajo de los sellos editoriales. 13 dígitos recogen valiosa información sobre los textos impresos y digitales. En la mayor de las Antillas, la numeración es otorgada por la Agencia Cubana de ISBN, perteneciente a la Cámara del Libro, institución encargada de representar a las entidades editoriales. La agencia celebra este marzo 30 años de creada. Cuenta con 180 sellos editoriales que están vigentes de forma activa, quienes, a pesar del impacto que ha sufrido el sistema poligráfico editorial, ha establecido nuevas iniciativas alternativas, sobre todo lideradas por el Programa Nacional de la Lectura, que es el otorgamiento de ISBN para libros digitales. Este código identifica al libro, brindándole mucha información que es importante y que a su vez a las bibliotecas le aporta muchas ventajas, porque mediante el ISBN se ahorra tiempo a la hora de hacer búsquedas bibliográficas. Todos esos metadatos vienen adjuntos al ISBN y describen en su totalidad al libro. En medio de un contexto marcado por el enfrentamiento a la pandemia, la agencia no ha detenido su quehacer, apoyado y supervisado por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, organismo internacional bajo el patrocinio de la UNESCO. Este código aquí en Cuba se asigna mediante un sistema online que no ha dejado de funcionar en todo este tiempo de la pandemia, pues las editoriales todas están adscritas acá en la agencia, tienen su perfil, acceden a esa página y por ahí obtienen sus números de acuerdo a la publicación. Perfeccionar el uso de estos sistemas de numeración adquiere cada vez más relevancia, sobre todo en publicaciones digitales, aliadas de los seguidores de la lectura en estos tiempos de distanciamiento social y físico. La numeración, de gran utilidad para las editoriales, constituye una base para analizar el desarrollo y proyección de la industria editorial cubana. Diana Natasha Romero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con este reporte concluyen las culturales. Por favor, cuídese mucho. Buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Dagné. Revisamos otros temas. Cuba participó en el evento ministerial online de alto nivel Un año de COVID, priorizar la recuperación de la educación para evitar una catástrofe generacional, convocado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. La viceministra de Educación, Dania López, destacó el compromiso del Estado cubano con la Agenda Educativa 2030 y compartió algunas de las alternativas adoptadas por el Ministerio de Educación para la continuidad del aprendizaje y la formación integral, así como la preparación científica metodológica de los docentes y directivos durante el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19. La web del Ministerio de Relaciones Exteriores difundió que la viceministra se refirió al sistema de acciones para las actividades docentes televisivas. Y a propósito de las actividades docentes televisivas en medio de la pandemia, el 30 de marzo de 2020, los canales Educativo y Telerebelde iniciaron la transmisión de la programación educativa especial como parte de las decisiones de nuestro gobierno en el enfrentamiento a la COVID-19. Con la imagen de tres grandes cultores de la literatura y de la Así comenzó el reto hace exactamente un año. En medio de una pandemia que apenas llegaba a esta isla, el gobierno cubano decidió que la vitalidad del curso escolar no podía detenerse. Entonces cambió el escenario y el mundo de las aulas se trasladó a un set delante de cámaras, un universo completamente nuevo para ellos. Los nervios quizás te puedan traicionar en algún momento, pero ya hemos aprendido a controlarlos, a tener los nervios en el momento indicado,
a salir de nuestro mundo, de nuestras situaciones y enfocarnos en eso, en una sola cosa, en la clase. Nosotros no estamos preparados para esto, no es lo mismo estar en un aula intercambiando con los estudiantes que estar en un set de televisión intercambiando o solamente hablando a una cámara. Y sin duda ha sido un reto y un compromiso a la vez, ¿no? Tengamos en cuenta que la asignatura de matemática, impartirla a través de las emisiones televisivas implica un esfuerzo en cuanto a la preparación, ¿no?, del docente para lograr los objetivos del grado. Y cuando las clases llegan en vivo y en directo, aumenta la tensión y cualquier cosa puede pasar. En medio de la clase, cuando ya logré empezar, ya con el pesar de que ya estaba corta de tiempo, que ya habían pasado 5 minutos, el teclado estaba apagado, no funcionó el teclado. Estaba muy nerviosa, era la primera vez que me enfrentaba a esta tarea y tuve un error. Gracias al coordinador, al equipo de dirección de ese día, por suerte, que me dijeron, profe, no se preocupen, nosotros la vamos a traer a cámara nuevamente y usted rectifica el error. Ellos, desde este estudio de televisión, también combaten la COVID-19. Junto a la familia, son los responsables de que la ausencia en las aulas no signifique pérdida de conocimientos. Son protagonistas de la proeza de un pueblo que apuesta por la vida en medio de la pandemia. Regla Abreu Gainza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Pero fíjese. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más información en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Nosotros regresaremos mañana justo a la 1 en punto. Hasta entonces tenga muy buenas tardes y cuídese mucho. Buenas tardes.